Buenos días chicos, espero se encuentren bien. Vamos a ver lo que es la ley de Ohms. ¿Quién enuncia la ley de Ohms? Precisamente la enuncia George Simmons Ohms. Entre 1787 y 1854 es que él vive, y este físico alemán utiliza algunos instrumentos de medición bastante precisos para poder observar que si aumenta la diferencia de potencial, entonces es mayor la intensidad de la corriente. Pero también comprobó que al incrementar la resistencia de nuestro conductor o de nuestro material que está conduciendo la electricidad, entonces disminuye la intensidad de la corriente. Él enuncia para 1827 la famosa ley de Ohms, que lleva su nombre. La ley de Ohms entonces nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica, que la hemos manejado como I, es inversamente proporcional a la resistencia del conductor, R. Este tema lo acabamos de ver, por eso les dije que es muy importante que pongan atención. R va a ser nuestra resistencia, ¿de acuerdo? La ley de Ohms entonces va a decir, la intensidad de la corriente I es inversamente proporcional al conductor, R. ¿Qué significa? Que si nosotros lo llevamos matemáticamente, nos va a decir que I, que es nuestra intensidad de la corriente, va a ser igual a nuestro voltaje entre nuestra resistencia, ¿de acuerdo? Ahora, matemáticamente también lo podemos ver como, por lo tanto, mi intensidad de la corriente, que va a ser mi voltaje ahora, es igual a mi resistencia por mi intensidad de corriente. Y esto se va a manejar, o la unidad de medida es el ohm, que es este. Así es como vamos a estar manejando los ohms. Intensidad de corriente es igual a voltaje entre resistencia. Voltaje va a ser igual a resistencia por intensidad de la corriente. La forma más sencilla de aprendérnoslos es de la siguiente manera. Victoria es igual a Reina de Inglaterra. La ley de Ohms entonces nos dice, Victoria es igual a Reina de Inglaterra, voltaje es igual a resistencia por intensidad de la corriente. ¿Dónde? Ok, voy a borrar la parte de arriba. Vamos a definir cada una, qué es lo que significa cada una de las partes que tiene mi fórmula. Donde entonces vamos a ver que V es igual a mi diferencial de potencial. Mi diferencial de potencial eléctrico aplicado en los extremos de un circuito, y este lo vamos a manejar con la letra V, voltaje, ¿de acuerdo? Donde R, ¿qué era R? Lo que es mi resistencia al conductor, lo medimos en ohms. Mi resistencia del conductor lo voy a medir en ohms, y así es nuestra letra con la que la vamos a medir. Y por último, lo que es I, intensidad de la corriente. Y esta la medimos en amperes. Yo esta lo voy a estar midiendo en volts, voltaje, resistencia en ohms y intensidad de la corriente en amperes, que es como las unidades de medición que hemos estado manejando. Si nosotros despejamos ahora, ok, aquí ya despejé voltaje. Pero aquí puedo calcular la intensidad de la corriente, puedo calcular el voltaje o incluso puedo calcular mi resistencia. Mi resistencia va a ser entonces igual a mi voltaje entre mi intensidad de la corriente. ¿Cuál fórmula van a utilizar? Cualquiera de estas tres fórmulas las pueden emplear de acuerdo a lo que me esté pidiendo mi ejercicio, ¿de acuerdo?
resistencia, amperes para corriente y volts para voltaje. Espero no tengan duda. Voy a borrar, ¿de acuerdo? Para que les pongamos un ejercicio. Ejercicio de la ley de Ohms. ¿Qué me dice? Okay. El ejercicio de la ley de Ohms en este caso me pide: determina la intensidad de la corriente eléctrica a través de una resistencia de 30 ohms al aplicarle una diferencia de potencial de 90 volts. Ok. ¿Qué me está pidiendo? Datos. ¿Qué datos tengo? Datos, tengo intensidad de la corriente, que es la que voy a buscar, entonces no la tengo. Mi resistencia, igual a cuánto, me decía que calculé la intensidad de la corriente eléctrica de una resistencia de 30 ohms. Coloco mis 30 ohms aplicada a una diferencia de potencial de 90 volts. Entonces, V pasa a ser 90 volts. Me voy a mi fórmula donde me dice que I es igual a voltaje entre resistencia. Coloco la sustitución de mis datos aquí. Sustitución. Y entonces I va a ser igual, ¿por qué? Porque es la que estoy buscando, a voltaje, 90. Coloco los 90 volts. Entre resistencia, 30 ohms. 90 entre 30, entonces me va a dar que mi intensidad de la corriente es de 3 amperes. ¿Por qué? Porque aquí nada más me está pidiendo que busque la intensidad de la corriente con mi ley de Ohms. ¿De acuerdo? ¿Duda? Espero que no. Lo dejo para que lo copien. Ok. Bastante sencillo. Ya les dejé los 3 despejes, lo que es la intensidad de la corriente, cómo despejo a partir de esta fórmula para sacar voltaje y cómo lo hago para sacar resistencia. Ya tienen los 3 despejes, chicos. ¿Sale? Cualquier duda los veo en clase. Bye.